Bueno, vamos a estudiar este circuito que es un oscilador bastante interesante. Recuerdo que este fue uno de los circuitos que me estimuló a estudiar fuertemente la electrónica, y realmente salta la curiosidad de cómo un circuito alimentado por una corriente continua es capaz de generar corrientes alternas. O hace el circuito que yo vi estaba compuesto de dos diodos LED que se encendían y se apagaban en forma alterna. Esto realmente me causó una gran impresión y me estimuló a tratar de estudiar la razón de la cual, por qué el circuito generaba oscilaciones a partir de un voltaje continuo. En primera instancia tenemos que es un circuito simétrico. Vemos que R1 es igual a R3, R7 es igual a R6, el condensador C1 es igual a C2, y estos condensadores Q1 y Q2 son parecidos, aunque no exactamente iguales, y este es el principio por el cual el circuito oscila. En un primer instante se energiza el circuito. Lo primero que pasa es que se cargan los condensadores C1 y C2 de tal manera que BCC se hace positivo en este nodo y este nodo queda con un voltaje negativo. La corriente circula en este sentido y este nodo queda con un voltaje negativo respecto a este nodo. Asimismo sucede con C2. Estos dos transistores luchan por saturarse y finalmente se satura uno. Al saturarse uno de los transistores, como por ejemplo se satura Q1, tenemos que este voltaje, en vez de recibir la alimentación de BCC, se va a tierra. Este circuito se corta, se va a tierra. Como este voltaje es negativo y existe una caída de potencial igual a BCC menos el voltaje de saturación de Q2, el voltaje en este nodo se hace negativo. Al hacerse negativo el voltaje, polariza inversamente la juntura de la base de Q2 y hace que R6 y C1 vean una impedancia infinita, y debido a la inercia de este circuito RC, se toma un tiempo para que este voltaje pase de ser negativo a ser el voltaje de saturación y sature este transistor. Entre tanto esto pasa, este condensador se va cargando positivo en este nodo y negativo en este nodo, y cuando este voltaje satura este condensador sucede lo mismo. Este voltaje, en vez de estar alimentado por BCC, se vuelve tierra, el voltaje se vuelve negativo y se hace menor que cero. Este voltaje es igual a BCC menos 0.7, que es el voltaje de saturación, que es la caída en C2, y por la inercia de R7 y C2 se tarda un tiempo en cargarse, ya que la juntura de Q1 se polariza inversamente y ve una impedancia infinita y se carga naturalmente el circuito C2 y R7. Debido a este enfoque teórico podemos definir la frecuencia del oscilador, el periodo de carga y descarga de circuitos RC, R7 y C2 y R6 y C1, el periodo de carga como la transición del voltaje negativo en este nodo al voltaje de saturación y a la carga natural de este circuito, es decir, un circuito RC simple. Y vamos a analizar lo que sucede en un circuito RC cuando se conmuta la fuente y C2 está cargado negativamente. Vamos a ver las ecuaciones. En primera instancia tenemos que
En este circuito, la corriente del condensador IC es exactamente igual a la corriente del resistor R7 en un lado, en el otro lado sería la corriente de R6 igual a la corriente que corre por C1, de modo que tenemos que I sub C, corriente del condensador, es igual a la corriente que pasa por el resistor menos el voltaje de saturación sobre la resistencia. Esto nos da la ecuación diferencial derivada de B sub C sobre derivada de tiempo más el voltaje del condensador sobre la constante de tiempo RC, o el autovalor de la ecuación diferencial, que es igual a la respuesta forzada. Esta ecuación posee una respuesta forzada debido a este miembro de la ecuación, y tenemos que esta respuesta forzada es igual a RF es igual a BCC, y la respuesta natural es igual a un voltaje inicial. Tenemos que aplicar condiciones de contorno para hallar este voltaje inicial por el tiempo negativo sobre la constante de tiempo, de modo que el voltaje en el condensador variando en el tiempo debido a una perturbación es igual a la respuesta forzada menos la respuesta, más la respuesta natural, de modo que el voltaje en el condensador es igual a BCC más la respuesta natural tenemos la condición de contorno de que el voltaje en el condensador en T0 es igual a el voltaje de saturación menos BCC. Esto implica que esto en T0, la condición de contorno de la ecuación diferencial, es igual a esto como es en T0, la exponencial se hace igual al valor de la unidad, y este valor inicial es igual a voltaje de saturación menos 2 por BCC, y obtenemos finalmente la ecuación para el voltaje en el condensador. Es igual a CC más voltaje inicial por la exponente definida por la constante de tiempo. Ahora bien, queremos hallar el periodo de uno de los ciclos de oscilación
y el periodo completo será igual a 2 veces el periodo de oscilación. Dicha oscilación tiene aproximadamente un ciclo de trabajo del 50%, y hay otras cuestiones que afectan la oscilación, como ciertos efectos no lineales. Aquí tenemos que el voltaje del condensador, cuando T es infinito, es igual a el voltaje de saturación entonces el tiempo es igual, periodo es igual a 2 veces RC por logaritmo de menos el voltaje de saturación, ya que es un voltaje que se hace, no hay constante positiva sino negativas, entonces hay que hacer variar el divisor y el dividendo, y como las dos constantes negativas son negativas, este valor negativo se cancela en la división. Vamos a despejar un poco la pizarra virtual, despejando un poco la pizarra virtual. Supongamos que el voltaje de alimentación VCC es igual a 5 voltios y el voltaje de saturación, no, el voltaje de alimentación es igual a VCC igual a 5 voltios, y el voltaje de saturación es igual a 0.7 voltios. De modo que 2 por VCC igual menos 0.7 es igual a 9.3 entre 5 menos 0.7 igual a 2.16, y el logaritmo natural sería 0.77139. Entonces T es igual a 2 por RC, 2 porque son los dos periodos de los dos lados simétricos del oscilador, por 0.77139. Este es un valor aproximado que no toma en cuenta los efectos no lineales de la oscilación. Vamos a verificar el valor otra vez. En efecto, 77139. Y vamos a hacer un pequeño experimento. Supongamos que R es igual a 10 kiloohmios y el condensador es igual a 0.1 microfaradio. Esto nos da un periodo igual a 2 por R perdón 2 por R por 0.1 copaladio. Esto está un poco equivocado. 2 por 10 kiloohmios por 0.1 microfaradios es igual a 0.2 por 0.77139. Nos da un periodo de 1.5 milisegundos.
aproximadamente esto equivale a una frecuencia de 648.18 Hz. Ahora vamos a observar cuál es la frecuencia real del oscilador. Aquí tenemos en el frecuencímetro, la frecuencia real es aproximadamente 758 Hz, aproximadamente, porque hay variaciones que suben y bajan la frecuencia. Es un circuito más o menos inestable, sería útil mostrarlo en el osciloscopio. La frecuencia es aproximadamente de 758 Hz. Vamos a verificar cuál es el error. El error es igual a ...758 menos 648.18, que es el valor nominal, entre 758 por 100%. Esto es igual a un error del 14% aproximadamente. Un error de aproximadamente el 14%. Y hay implicaciones de que el periodo es buscando el signo de proporcionalidad, es proporcional a este valor. Esto implica que una constante K, el periodo es igual a una constante K por este valor. Una forma de probarlo es, supongamos que hacemos R6 y R7, que ahora son 10, hacemos R6 y R7 5 kilo ohmios, colocándole una resistencia en paralelo de 10 kilo ohmios a R6 y a R7. Vamos a ver cuál es la frecuencia. La frecuencia, como es 758, debería ser el doble. Vamos a ver, 758 por 2 es igual a 1.51 kHz. Esta debería ser la frecuencia cuando coloco una resistencia en paralelo a R6 y R7, de modo que la resistencia R6 y R7 efectiva sea de 5 kilo ohmios y sea la mitad de la resistencia de 10 kilo ohmios. Vamos a colocar las resistencias en paralelo, que tardará un pequeño momento. Y aproximadamente, como lo habíamos predicho, tenemos el valor de la frecuencia con
1.54 kilohertz, esperábamos 1.51 kilohertz y tenemos 1.53.54, lo que implica que esta igualdad, esta proporcionalidad es más o menos adecuada y más o menos se apega a lo que sucede en la realidad. Para mí es una gran satisfacción llegar a estas ecuaciones y poder tener una pequeña estimación y una pequeña predicción de el funcionamiento del circuito, además de un conocimiento general de su funcionamiento.